¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso Economía Real versus Mercados, que fue esta charla realizada en vivo y en directo con nuestros clientes y quisimos grabarla para todos ustedes, para nuestra comunidad y también muchos clientes que no pudieron participar por vivir en regiones o por cualquier razón que no pudieron asistir a esta charla presencial que hicimos hace algunos días atrás. ¿De qué se trata este video? Vamos a hablar de esta llamada recesión que se viene, que hay mucho temor respecto a lo que ocurrirá el próximo año, las proyecciones para Chile y el mundo, algunas señales a las cuales estar atentos y oportunidades en un mundo complejo. El gráfico probablemente más decidor de por qué estamos tan convencidos de que va a venir una recesión es la inversión de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las tasas de interés de corto plazo suben más que las tasas de largo plazo. Si hoy día en el corto plazo las tasas están en Estados Unidos en torno al 4% y van a llegar al 5%, a largo plazo están bajo el 4%. Por lo tanto, quiere decir que en el corto plazo hay señales bastante difíciles en cuanto a condiciones financieras, difícil para acceder al financiamiento y por lo tanto aprieta también los resultados de las empresas, y eso en el corto plazo ajusta mucho las condiciones financieras y por lo tanto afecta a la economía versus condiciones a largo plazo que son más normales y que son más ventajosas incluso. Por lo tanto, esto lleva a que la inversión de la curva sea hoy día una realidad y como hemos visto en el pasado, en todas esas barritas verticales han sido recesiones y que precisamente la inversión de la curva anticipó esas recesiones. Pero cuando estamos en una carretera y viene llena de curvas, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el auto? Bajamos la velocidad. Y eso es lo que ha pasado este año. Se ha hablado tanto de que viene la recesión y todo el mundo está tan asustado que ya automáticamente todos estamos manejando con más cuidado respecto al futuro. Y eso a su vez nos lleva a una desaceleración económica. También habla de esta profecía autocumplida en economía de que si todos pensamos o creemos algo, finalmente se termina cumpliendo y por lo tanto el hecho de ir con freno, el hecho de ir más despacio también es menos probable que la recesión sea tan dura y nos afecte mucho. Todo esto en un contexto de un ciclo financiero que vive diferentes etapas y que precisamente estuvimos post pandemia viviendo esta fase maniática en donde llegamos a un entusiasmo desmedido, a la codicia, a los delirios y posteriormente a la negación, a la vuelta a la normalidad, que todos pensaban que todo se iba a recuperar y finalmente caemos en el temor, en la capitulación y en una desesperación de una caída importante en los mercados. Eso exagerando, y eso probablemente lo hemos visto y el gráfico lo ratifica de esa manera en el caso del Bitcoin, que probablemente esta es la representación perfecta de lo que son estos ciclos financieros. Pero si nosotros miramos los ciclos económicos, estamos constantemente pasando entre expansión, auge, recesión, en algunos casos muy puntuales y ya bastante olvidados, depresión económica como fue la década de los 30 y nuevamente recuperación, expansión, recesión. Pero siempre estos ciclos son conocidos, sabemos que ocurren y por lo tanto, a pesar de ellos, de todas formas mantenemos una tendencia en el crecimiento que se tiende a mantener. Si nosotros miramos realmente el comportamiento del Standard & Poor's 500, que es el mercado como un todo y es el gran índice a observar lo que pasa, es que tenemos una tendencia alcista muy pronunciada desde el año 2011 hasta fines del 2021 y lo que vemos hoy en día en el 2022 ha sido doloroso, pero no tanto. Y los mercados precisamente se diferencian de la economía. Los mercados se anticipan y los mercados están también anticipando esta recesión. Pero una recesión que mirando el comportamiento de los mercados debiera ser algo moderado, algo no tan severo, no tan doloroso y es algo incluso esperable después de los excesos que vivimos post pandemia. Ahora, si miramos las acciones tecnológicas representadas por el ETF Arca Innovation, sin duda que acá hemos visto un comportamiento del estilo criptomoneda, del estilo Bitcoin y del estilo de los ciclos financieros que veíamos anteriormente. Acá sí hay mucho dolor. Y acá precisamente puede, además, ya estar dando cuenta de esta capitulación, de este temor excesivo de parte del mercado en que las cosas ya no van a mejorar. Pero todo es cíclico, todo cambia, todo se recupera en el tiempo y por lo tanto es probable que estemos sobreestimando también la crisis que se avecina, la recesión que se avecina, que al parecer no sería tan profunda, tan violenta como muchos creen. Y todo esto tiene mucho que ver también con el comportamiento de la liquidez global. Básicamente lo que ocurrió post pandemia es que se lanzó toda la carne a la parrilla, nos dimos una gran fiesta en donde hubo muchos estímulos monetarios y fiscales y eso precisamente fue uno de los aspectos principales del auge de los mercados financieros. Standard & Poor's 500 es el ejemplo de acá, pero probablemente en otros activos también esto fue mucho más exagerado y por lo tanto ahora con la contracción de la liquidez
es precisamente la caída que estamos viendo en los mercados. El escenario actual y una casa de estudios que nosotros observamos continuamente, como es Alpine Macro, nos dice lo siguiente: los bancos centrales de todo el mundo han inyectado enormes cantidades de dinero y las autoridades tardarán mucho en drenar esta cantidad de efectivo del sistema. Como tal, la expansión monetaria excesiva desde la pandemia seguirá alimentando la inflación, a pesar de que la mayoría de los bancos centrales del mundo desarrollado están subiendo las tasas. Además, la tasa de ahorro en Estados Unidos ha caído, Europa está en guerra y la carrera armamentista se intensificará. Esto sin mencionar que la desglobalización y deslocalización de la fabricación serán ejercicios costosos y que la mano de obra china se está volviendo más cara. ¿Creemos que la inflación se mantendrá elevada a partir de toda esta retórica que se habla en el último tiempo? Alpine Macro nos dice que desde su punto de vista, ninguna de estas fuerzas apoyará necesariamente la tesis de una mayor inflación, especialmente en el largo plazo. ¿Qué es lo que hoy día está monitoreando Alpine Macro? Es que el ahorro sigue alto, sigue elevado, porque la población está aumentando a pasos agigantados, la edad de la población, por lo tanto se requieren más ahorros para financiar jubilación. En Alemania y en Japón está ocurriendo, gráfico de la derecha, y también la formación bruta de capital, la inversión, no aumenta de la manera que muchos esperaban. En China se está contrayendo y en China están aumentando los ahorros todavía por la crisis COVID. Por lo tanto, son situaciones que deberían llevarnos al mismo escenario prepandemia, ahora posterior a la caída en la inflación que muchos esperan. Por lo tanto, vamos a volver a esa década de bajas tasas de interés, baja inflación, y es cosa de tiempo solamente. Entonces, básicamente lo que ha ocurrido en el último tiempo es atacar la inflación, que fue generada por varios factores que ya hemos analizado mucho en el último tiempo, y eso va a afectar el crecimiento, porque se ha tratado de contener la inflación subiendo las tasas de interés, y siempre eso es doloroso para el crecimiento económico y por supuesto también para los mercados financieros. Pero las proyecciones de muchos bancos de inversión, y Alpine en particular, que nosotros seguimos mucho, es que la inflación caiga rápidamente en los próximos meses, próximos años. Y ante eso vamos a volver a una normalidad previa a la pandemia, que llevaría a que los mercados se recuperen, no del todo, no necesariamente a máximos históricos, pero con el hecho de una tasa de interés más baja a futuro, eso debiera ser algo más favorable para los mercados. ¿Qué se espera para el próximo año en el mundo? Acá están las proyecciones del FMI. Tenemos que el próximo año Estados Unidos va a crecer un 1%, la eurozona un 0,5% y Latinoamérica y el Caribe un 1,7%. El mundo va a crecer un 2,7%, no muy diferente a la tasa de crecimiento histórica. Por tanto, el problema está en ciertos países como Estados Unidos, la eurozona y también Latinoamérica. Y si miramos cada uno de ellos, vemos que Alemania caerá el 2023 en recesión, cayendo un 0,3%, Italia un 0,2% y Estados Unidos va a crecer solamente un 1%. Por lo tanto, lo que se espera es que exista una contracción, una recesión en Estados Unidos bastante acotada y por un periodo corto, lo cual eso es una buena noticia, porque muchos están esperando la debacle, la gran recesión y miles de dramas de cara al futuro. Nosotros creemos que va a haber una recesión, que van a haber problemas sin duda, pero van a ser más bien acotados. Y en el resto de las economías emergentes, China debiera crecer un 4,4% el próximo año, lo cual no está nada de mal. Y tenemos algunos países con más problemas como Brasil, por ejemplo, subiendo solamente un 1%. Y si miramos a Chile, Chile también debería caer en recesión. El próximo año se espera que nuestro crecimiento o decrecimiento sea en torno al 1% y precisamente esta semana el Banco Central va a hacer su actualización en sus estimaciones de crecimiento para el próximo año. Pero es claro que ya estamos viviendo una recesión en Chile y en el futuro esa recesión 2023 debiera llevarnos a una caída en el crecimiento del 1%. ¿A raíz de qué? Las proyecciones de consumo privado son bastante flojas, una contracción del 5,7% el próximo año y principalmente el gran problema que tenemos es en la inversión. Formación bruta capital fijo que este año caería un 3,3% y el próximo un 4,7%. Pero si miramos el contexto general de Chile en cuanto a su crecimiento económico y MASEC, tenemos que desde el año 1996 a la fecha esto va como un cañón, no ha parado de subir, con los vaivenes propios de la estacionalidad que tiene el crecimiento económico en Chile. Si hacemos un zoom a los últimos años, desde enero a la fecha, los últimos 5 años, tenemos que hay un efecto importante post estallido social y post pandemia, o más bien en el estallido social y pandemia, que es el recuadro rojo y posteriormente tenemos una fuerte recuperación en el recuadro azul, post pandemia, con todos los estímulos que ya sabemos, ya conocemos que se dieron. Ahora, si miramos esta flecha en lo que respecta al IMASEC, es una flecha alcista también. Y vemos que estamos mejor que a inicios del año 2019 y que hoy día, a pesar de que tenemos un menor crecimiento respecto al pic del año 2021, de todas formas hemos mantenido una tasa de crecimiento razonable en el tiempo. Entonces, básicamente lo que decimos es,
¿Vamos a vivir una recesión en Chile? Sí, pero ¿desde qué punto? ¿Desde qué punto de partida? Ese punto de partida fue una exageración la que vivimos el año 2021 y estamos viendo solamente una moderación hoy en día. Entonces, ¿a qué señales estar atentos de cara al futuro? Acá tenemos la proyección de tasas de interés en Estados Unidos. Hay que estar mirando de cerca cómo pestañea, cómo se mueve, qué hace Jerome Powell, y ya hay bastante consenso que vamos a tener una tasa máxima cercana al 5% y que posteriormente esa tasa debiera ir cayendo, tasa de interés de política monetaria en Estados Unidos. Muy importante también mirar la representación de esta tasa, que es el bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, que ya está cercano al 3,5, bastante más moderado respecto a los niveles sobre 4% que estuvo hace un tiempo atrás. Por lo tanto, en la medida que esta tasa siga cayendo, esperamos que así sea, eso también va a ser una buena noticia para los mercados. Por supuesto, el dólar ya revirtió su tendencia alcista a nivel global y estamos viviendo hoy día una corrección que también esperamos se mantenga y se extienda en el tiempo, lo cual debiera ser bastante favorable también para los mercados, bastante favorable especialmente para los mercados emergentes. Mirar muy de cerca lo que pasa con los commodities subieron con mucha fuerza por la crisis Rusia-Ucrania, ya se ha ido moderando los precios de los commodities y hay que ver qué es lo que pasa con el cobre, que es un mejor indicador de lo que pasa en el futuro en la economía, es una buena representación de cómo va la sensación térmica del mundo en cuanto a crecimiento y muchos esperan que el cobre llegue en algún momento a $5 la libra, $6 la libra, porque va a mantener un cierto crecimiento a futuro y porque también el equilibrio oferta-demanda está bastante debilitado a favor de la demanda, en el sentido de que hay poca oferta hoy día y esa demanda no está siendo cubierta y por lo tanto los precios pueden seguir subiendo. También hay que mirar muy de cerca lo que son los PMI. Acá tenemos los PMI de Chicago, que son un buen indicador que también ha podido anticipar de buena manera las recesiones, que son estas líneas verticales, y por lo tanto hoy día estamos precisamente en niveles que en otras ocasiones se dieron recesiones. Por lo tanto, esto también es un indicador adelantado de que podríamos estar a puertas de una recesión, como muchos mencionan. El tema es el tamaño, la magnitud de esta recesión. Y por otro lado, los precios de las viviendas que están comenzando a corregir en Estados Unidos. Está bastante más saludable el mercado hoy día que lo que fue el año 2006, 2007, 2008, en donde se creó la crisis subprime. Pero hay que mirar de cerca cómo van evolucionando diferentes estados, en donde, por ejemplo, los que más han caído son San Francisco y Seattle hasta ahora, pero otros mercados están mucho más saludables, como por ejemplo un mismo Miami, que ha sido de mucha atención hoy día para los chilenos que han sacado algunas inversiones en el extranjero, Nueva York, Chicago, etc. Así que hay que mirar lo que pasa también en el sector inmobiliario, que tiene muchas veces consecuencias al resto de la economía, pero por ahora estamos viendo señales iniciales de una corrección que también es bastante esperable después de un alza de los precios en el último año cercano al 20%. Y por último, ¿dónde encontramos las oportunidades? Eso se lo contaremos a nuestros clientes en detalle. Eso lo hicimos precisamente con nuestros clientes en este taller que hicimos para finalizar el año y para tomarnos una buena copa de vino, compartiendo y celebrando lo que ha sido este año 2022, que ha sido muy desafiante, ha sido complejo y como vemos este año 2022 prácticamente ningún activo se salva, solamente suben los commodities por el hecho de que ha subido mucho el precio del petróleo y también el cash, que es básicamente un money market. Pero todos los mercados han estado muy difíciles y nosotros tratamos de armar estrategias que puedan protegernos y que puedan defendernos de las complejidades que estamos viviendo a nivel global. Así que eso es, en este caso, proyecciones para el año 2023. Se viene la recesión, así es, pero eso no necesariamente nos va a llevar a que los mercados sigan cayendo y sigan pasándolo tan mal como hasta ahora. Nuestra proyección, nuestra visión de cara al futuro es más optimista porque estamos viendo señales principalmente en la inflación, que a la medida que vaya conteniéndose, eso va a llevar a que las tasas no sigan subiendo mucho más y eso debiera beneficiar a los mercados, debiera beneficiar a las bolsas. Así que espero les guste esta pequeña presentación. Esto era lo que les compartimos, obviamente en extenso en este taller a clientes, pero lo dejamos acá en nuestra comunidad, en nuestro canal en YouTube para que ustedes también lo puedan recibir y lo puedan aprovechar. Nos vemos, que estén muy bien, un abrazo, chao, chao.